20 anos com nós, povos indígenas, e não se enganem. Não se enganem, eu falo para nós que somos índios, nós que estamos aqui e aqueles que estão lá, porque principalmente nós que somos do Nordeste. A região Nordeste, me parece que é uma região mais, a gente tem essa visão da cabeça, é a região mais desgraçada aqui no Brasil, né? Que ficou lá nos Cafundó do Juda, mas foi o primeiro contato do europeu, foi lá. É por isso que a gente tem essa ideologia de indígena diferente. Eu duvido, Deodó, se eu chegasse aqui, sem esse colar no pescoço e sem esse bicho na cabeça aqui, que é meu cocar, vocês não conheciam que eu era índio. Duvido. Essa é a ideologia que a gente tem que implantar através do processo de educação hoje, né? E a gente não se conhece, a gente não se espiritualiza, né? A gente parece que não se conhece nós próprios, nós por dentro nem por fora. Aquilo que é da força espiritual, da força do poder, que tanto falam os nossos pajés, nossos caciques, nossos xamãs. E nós, pois é que nós continuamos fazendo a mesma coisa, parece que nós não temos um segmento próprio de construção do próprio conhecimento, né? Eu acredito, né, Maria? Eu acredito, aqui acredito, para nós dar é fé, nós somos muito ligados aos santos, né? Eu acredito e tenho fé que esse movimento dos povos indígenas que a gente está tentando colocar, não é só o movimento museológico, não é só o movimento indígena como um total, mas nós, parente, a gente tem que ter consciência, não somos nós que estamos em jogo. Quem está em jogo a partir de agora é as futuras gerações. São os meus filhos, são os meus netos, porque nós estamos quase que exterminados, acabados, né? Não fisicamente, nem espiritualmente, mas por uma força que parece que é maior. E nós, infelizmente, aceitamos aquilo que é mais forte de não viver, de sonhar, de acreditar. Eu fiquei muito feliz quando a moça que disse que me viu lá em Porto Alegre me convidou para vir para cá para apresentar a proposta da museologia social dos indígenas, né, que é a museologia nativa. De primeiro existia aqui um conceito, né? O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro do Cabral. Agora parece que é o Rio de Janeiro dos índios. Está crescendo uma nova ideologia, uma nova construção, uma nova sociedade realmente. E nós, e aí eu não parto mais nós, parentes, somos nós índios e vocês que não são índios. Nós temos que construir uma sociedade mais coletiva, mais educada, mais compreensiva, mais espiritual, que a gente possa viver dignamente. Porque se a gente não tem consciência, a gente não tem identidade, a gente não tem cultura, a gente não tem formação. E aí, Mário, eu faço das palavras que a gente aprendeu lá na formação no Ceará. Aquilo que a gente aprende, se não presta, não serve para a vida. A gente tem que aprender aquilo que serve para a vida, né? Se a museologia ou se os museus servem para a vida, serve para alguma coisa, então a gente tem que construir essa história. Mas se não serve, a gente tem que desapegar desse negócio. Porque existem várias formações a nível nacional, regional, mas uma das coisas que a gente tem que se atentar, Papione, é de que a nossa condição de indígena ela é essencial, não somente na identidade, mas na essência desse Brasil. Bom, nós não fomos somente os primeiros que estávamos aqui. Esse é um diálogo que a gente tem. A gente ouve muito da boca de muitas pessoas, mas nós, indígenas, temos muito a contribuir com a construção social desse país. Isso a gente tem certeza. Mas para isso a gente tem que brigar muito. Não é brigar na porrada não, é intelectualmente mesmo. Só tem um espaço.
é isso. Ir para a universidade, aprender, voltar para a aldeia, construir outra geração, levar de novo. A memória é um jogo. Jogo de poder. Nós temos que ter consciência disso. Tem coisas que a gente fala só entre a gente, se a gente quer ir, mas a gente precisa compartilhar essas condições também, né, Mário? E aí eu queria finalizar, agradecer o pessoal aqui que me chamaram para vir colocar as experiências, convidá-los também a irem participar do terceiro Fórum de Museus Indígenas lá no Piauí. Vai ser bem interessante, porque vai várias iniciativas do Brasil também, muitos índios. No anterior, lá em Pernambuco, a gente conseguiu levar, foi 36 delegações a nível nacional, né? Nós não temos apoio, né? Por exemplo, também, fala que o museu lá tem apoio da USP, né? Do Museu do CP. Nosso apoio é nosso, nós, Deus e nós de novo, e depois Deus de novo. Nós não temos apoio de instituição, não. É o movimento se organizando para construir essas ações. Se a gente for esperar pelo governo, pelas ações, a gente acaba enfraquecendo esse nosso próprio movimento. Eu queria agradecer imensamente. Se alguém tiver alguma pergunta para colocar, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Eu acho que se a gente pode continuar com a lógica, talvez Elvira pode falar um pouquinho, um pouquinho assim, depois a gente tem tempo para conversar. Eu sei que tem várias já questões transversais que vamos ter mais na fala da Elvira. Elvira va a hablar en castellano, en español. Si alguien que hace que precisa de traducción, ten la fora los grupos separados. Muy buenos días a todos. Voy a agradecer en primer lugar a quienes han organizado este evento tan importante. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir esta pequeña experiencia que mi persona ha atravesado en realidad. Y creo que es muy importante lo que están haciendo aquí en Brasil, de las dos ponencias que he escuchado. Pero yo creo que voy a abordar más en la reflexión de lo que Pablo nos ha preguntado. Y yo también he tenido la misma pregunta porque vengo de una comunidad. Soy hablante de Aymara y Quechua. Y bueno, yo me dediqué a estudiar arte, pero la pregunta más grande cuando llegó, yo traté de regresar a mi comunidad, porque venir de una comunidad es como salir del campo a lo periurbano, ¿no? De los barrios, y luego de los barrios al urbano completo de la universidad, donde las estructuras verticales de la formación académica, que es muy interesante para una persona que no conoce. En ese sentido, para mí era como un logro enorme estar en la universidad y conocer la universidad. Pero lo más interesante es en la parte cuando retomo la comunidad, porque quiero regresar a mi comunidad, porque no puedo vivir en la ciudad por el problema económico, por el problema de que soy muy joven y no puedo trabajar en las oficinas fácilmente, hay que tener un muy buen
currículum, hay que ser licenciado, hay que ser maestriante, hay que ser doctorado, en fin. Entonces, cuando regreso a la comunidad me pregunta y me dice, ¿qué aprendiste en la universidad? Y esa pregunta me conmovió a tal grado, porque yo dije, sí, he aprendido en la universidad. Y bueno, yo comencé a mirar todo lo que había en mi mano, que había conocido, según mis profesores que me transfirieron, las famosas bibliografías sobre el estudio de las indígenas. Y este estudio indígena normalmente era como escrituras de la antropología, de la arqueología, de la sociología, en fin, de lo que habla de nosotros, cómo fue tu humanidad, cómo fue tu pasado, cómo es actualmente la acción de la comunidad. Y esos textos comencé como en esta reunión a hablar y decir, aquí dice el arqueólogo tal de tal año que ha excavado Tumanaco y habla de nuestro pasado y estos son sus objetos. Aquí habla el antropólogo de la acción de 1980 que dice que así nosotros tejemos. Aquí dice el sociólogo que hay esta acción por la sociedad, que iban aquí, allá y tal. Esa comunicación no les agradó, a la comunidad no les gustó. Y yo digo, ¿por qué no les gusta? ¿Qué pasa? ¿Qué acción le falta a eso? Y bueno, la comunidad me dijo, mira, puede ser descripciones muy superficiales. ¿Por qué? Porque el que ha venido no habla la lengua. Y por lo tanto, la descripción es básica. ¿Y cómo es eso? Porque el estudio se centra en la belleza superficial, la estética de la belleza. Cómo vistes, qué tienes, qué tipo de objetos usas, para qué usas, en fin. Y me ha hecho pensar, ¿de qué estamos hablando? Y yo digo, pero entonces, ¿cómo ustedes pueden contribuir a eso para aclarar? Y me dijo, hay que renovar y hay que mirar de una mirada más amplia. Entonces, me pensé y dije, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y bueno, las mujeres me dijeron, somos tejedoras, usted es una tejedora, y bueno, vamos a comenzar desde lo que ha desaparecido y lo que hoy en día se ha mantenido, en un análisis de que nosotros, ¿cómo lo trabajamos? Fue para mí un desafío muy, muy grande, porque había que pensar, cómo pensar desde su propio contenido, no solamente de la bibliografía que existía, sino cómo ellos pensarían del momento que hacen y cómo puedo hacer un fuente de conexión con su pasado, en su propio lenguaje, y cómo podría pensar en la actualidad de esa acción en términos específicos, de qué cambios había sufrido. Ese fue el primer gran desafío. Y en ese gran desafío nos comenzamos a preguntar justamente, como yo diría, como una agrupación de la comunidad. No voy a hablar mucho de la terminología indígena, porque también es igual una palabra muy colonizadora. Entonces, yo digo comunidad porque siempre fui parte de la comunidad del pueblo y conocer un poco su acción. Entonces, cuando comenzamos a desarrollar el tema del textil, la primera gran pregunta fue ¿cómo sería el cultivo de nuestras materias primas? Y bueno, comenzamos lo que veíamos en ese momento, porque había mucho de contaminación, había mucho de problemas locales con el tema de la basura, que uno pareciera que la comunidad es lo mejor del mundo, pero no, también tiene sus pequeños problemas. Entonces, miramos un poco para entender cómo fue en el pasado estos rebaños grandes, como por ejemplo de camélidos, cultivo del algodón o cultivo de la garabata, ¿no? Del tema de materia prima. Y la materia prima no simplemente era como obtenerlo y tenerlo y que sea parte de una prenda, sino
había toda esa convivencia de la crianza, como decir, yo voy a cuidar al animal, voy a alimentar al animal, y luego él a cambio me va a dar, o ella a cambio me va a dar la lana. Toda esa acción tiene ciencia, tiene tecnología, tiene un montón de contenidos que no están en un museo. El museo es para objetos bellos, elegantes, que normalmente un museógrafo, un museólogo, no piensa de la acción con toda esta materia prima, nunca. Bueno, eso es como comenzamos a trabajar, y bueno, hice 3 trabajos frente a eso. Por ejemplo, el tema de la ciencia de las mujeres, narra toda la cadena operatorial, desde su obtención de la materia prima o tener la materia prima hasta hacer un objeto. Y luego en la segunda tenemos el tema de las estructuras y técnicas del textil, lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico. Y al final, cómo se piensa desde como una tejedora, qué acción tú haces al hacer el objeto, cómo lo miras, cuál es la lectura de la tejedora. Y bueno, ahí yo tengo complicaciones muy profundas porque un historiador, un antropólogo, arqueólogo siempre está a la mira de una etnografía. ¿Qué significa la etnografía? Pero para las comunidades de donde yo vengo, más importante es la estructura compleja del textil y la técnica, no la etnografía. Entonces, la investigación no es real, es completamente distinta. Y bueno, produciendo esos 3 libros, yo pensé abandonar la academia y dije, ya basta, ya no quiero saber, basta, es complicado, y me voy a mi casa y cultivaré en mi comunidad y estaré. Algo así me eligieron como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que actualmente dirijo el museo. Para llegar a ese museo, para mí fue como, uy, qué desafío más grande que voy a hacer ahora. ¿Cómo voy a trabajar? Y el museo, en términos históricos, se fundó en 1962 y nació con un nombre que se llama Artesanías Populares del Urbano. Y luego se han dado cuenta y no funcionaba, entonces cambiaron de nombre y pusieron Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que actualmente lo es. Para mí no me interesó tanto el nombre ni la institucionalidad que se ha creado, pero me interesaba su colección, que tenía. En su colección tuvimos como 30.000 bienes culturales cuando solamente yo ingresaba. Y había como 180.000 bienes documentales, de lo cual nunca se había estudiado, apenas se manejaba en un registro. Y bueno, comencé a entrar y dije, tenemos que hablar con los objetos y que los objetos se revelen. Por esa razón el título, que es La rebelión de los objetos en enfoque textil. Eso solamente voy a hablar del tema del textil, porque ahora estamos haciendo varias temáticas. Cada año estoy haciendo un tema. 2013 fue textil, 2014 fue cerámica, 2016 fue arte plumario, no 15, y 16 fue metalurgia, que acabamos de terminar, y este año estamos con madera y cestería, y al año estamos con líquidos. La primera fase es netamente estudiar el tema de toda su materia prima y su composición en el país, y de eso cómo pasa a los objetos en distintas regiones del país, para poder entender. Sé que no es la última versión, siempre hay que alimentar y sobrealimentar, porque no es la última palabra, pero comenzamos a trabajar y puse eso y dije, un objeto en realidad es un todo, ¿no? Es historia, es lengua, es economía, es ciencia, es tecnología, es identidad. En realidad tiene un todo, y es como que el objeto sale a la calle. Yo soy todo, yo tengo todo, tengo nombre, tengo apellido. Y esa era mi
mi intención y cambiar incluso su propia reunión anual de etnología que tenían por especialidad. Aquí los antropólogos, aquí los lingüistas, aquí los arqueólogos, aquí, no así, y debatí un tema como misticismo, racismo, y hablan entre ellos sobre esas temáticas. Pero hoy cambié y dije no, las mesas van a ser aquí, sobre la materia prima, sobre la obtención, sobre el tratamiento, sobre la elaboración y la vida social. Después de que termina, ¿qué rol cumple lo que? Porque hay conectividad y conectividad y conectividad que se va conectando con toda la acción de la comunidad o la familia o en persona. Entonces, ese enfoque cambió dramáticamente y es cierto que mucha gente no lo recibió muy bien. ¿Por qué? Porque no es parte de su realidad, no es parte de su identidad. Entonces, en ese sentido es donde comencé a mirar la colección plenamente desde una acción de museo y qué tipo de colección había. Y bueno, cuando miro hay 3 bodegas separados según los grandes estudiosos académicos, museógrafos, museólogos, antropólogos, arqueólogos, en fin, historiadores. Y bueno, tenía la colección de orgánicos, la colección de inorgánicos y la colección de misceláneos. Y bueno, cuando entro a la colección de orgánicos y quiero hacer la exposición de textil, solo podía encontrar los objetos más bellos como fajas, aguayos, que son un tipo de manta, ponchos, camas, en fin. Pero había un hueco enorme que había que reparar, que nunca habían coleccionado las famosas mantas. Y como yo replanteaba por la cadena operatoria, eso es donde me topé en un problema muy grande que en algunos casos me tocó reconstruir personalmente, como el tema de estructura y técnica. Entonces, esta pregunta me conmovió mucho y digo, a ver, en las otras áreas, ¿estarán completas de la misma manera? No. Y creo que en todos los museos es eso. Todos los museos tienen un problema que solo se dedican a la belleza superficial. Todo lo bonito, lo elegante, o si no, pequeños fragmentos que ni se puede reciclar. Entonces, una preocupación muy grande, y yo tengo un gran ejemplo, por ejemplo, bueno, mi papá fue uno de los mejores cosechadores de algodón. Él vive en el altiplano y viene de vez en cuando a Tierras Bajas, a Santa Cruz, que es realmente Tierras Bajas. Entonces, él contó, por ejemplo, de su experiencia, y yo pregunté y hablaba un poco de la cadena operatoria, ¿no? Y él dijo algo muy interesante que me conmueve mucho, y es cierto que a veces nosotros lo ignoramos porque no es parte de nuestra realidad. Y él me dijo, mira, para estudiar la materia prima hay que saber a fondo desde qué tipo de tierra viene. Si es tierra oscura, si es tierra clara, si es arena, si es arcilla. Porque la tierra, por el color que tiene contenidos específicos en términos de alimentación hacia la planta. Y eso le da otra forma de textura, color, en fin. Y además la cosecha. Si es un año seco, el color puede cambiar bastante y la textura puede cambiar. Si es un año de mucha lluvia, el color puede cambiar, la textura puede cambiar. Incluso el mismo algodón dicen que no cambia en términos de su estructura, de que en el calor es frío, pero si es de época lluvia y fría, puede cambiar. Estas narraciones me conmovió en todo, y es lo mismo con el tema de la fibra de camélido. Lana viva, cuando es de un animal vivo, cuando se esquila, la característica es completamente distinta de un animal muerto. Y bueno, yo creo que estos pequeños detalles nos llaman la atención de que el museo nunca habla de esas cosas. El museo habla de formas, el museo habla de tamaños,
el museo habla de periodos, de qué año es y a qué cultura corresponde. Y bueno, lo que me narró mi papá y lo que conocí con el tema de la cadena operatoria, uno se pregunta, estas materias primas no simplemente es como una materia prima que se lo obtiene, sino según sus acciones, de todo, incluso del cosmos que nos rodea, de sus propios cambios, nos da ciertos cambios y ciertos detalles. Como una arcilla que puede ser transportada de una comunidad a otra comunidad, elaborado, desarrollado, realizado, pintado por otra comunidad y luego en la excavación encontrada en un lugar, pero no es pertinente que esté escondida. Creo que preguntas muy grandes arqueólogos que todavía estamos excavando de su propia realidad. Y eso es como nos planteamos, y ahora les voy a mostrar de lo que hice la selección, la preselección. Para mí todavía, les diría así, como sincerarme, no es a fondo plenamente completo. ¿Por qué? Porque este trabajo requiere de muchos especialistas, biólogos, antropólogos, arqueólogos, ingenieros, en fin, porque tenemos que mirar de varios puntos de vista para poder llegar a una gran claridad de lo que es el contenido completo. Un lingüista que podría decir, por ejemplo, en su lengua, según su terminología específica para poder ser traducido en otras lenguas. No como lo que pasó en Bolivia es que muchos académicos han mirado estas bibliografías y traducieron a la versión de lo que han visto. Y eso no es inadecuado, porque no es su realidad, es una realidad distinta. Entonces, esos son los 3 libros de lo que les hablaba, y ese es el contenido que me ha dado fuerza para poder cambiar, porque sin esa información habría sido muy difícil para mí, porque no tenía esa claridad. Entonces, esas 3 informaciones me han llevado por lo menos un trabajo de casi 20 años, hemos estado 15 años metidos por pleno en realmente de cómo entender su contenido. Y gracias a eso cambiar las museografías y preguntarnos sobre las lógicas o las estructuras de un museo. Y bueno, comenzamos a mirar abajo en la parte final, tienen todo el tema de la materia prima, la gran variedad de la materia prima. Tenemos vicuña, tenemos albahaca, tenemos llama y tenemos oveja. La oveja es introducido después, ¿no? Con la invasión española ha llegado la oveja, pero también se puede cultural. Entonces, se puede entender cómo esta materia prima de guanaco y vicuña, el cruce hace llegar hacia la albahaca, de la albahaca hacia la llama, o viceversa en realidad, porque todavía ni ese gen está bien descifrado y hay que ir a fondo. Y luego esa materia prima pasa por varios instrumentos de cortar, limpiar, y igual hay en lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, en fin, y que ven ahí las peinetas. Lo interesante es que en la descripción de la parte académica, los arqueólogos no reconocen esa acción de cómo habría sido la comunidad. Cuando trabajamos con la comunidad a veces puede reconocer, no todo el tiempo, pero a veces se pierde la memoria, pero a veces sí se puede. Y esas peinetas eran para peinar llamas, no simplemente el pelo, como dicen los arqueólogos, sino peinaba la llama, bonito, y luego cortaba la lana para que sea fino y suave. Y así las tejedoras podían contribuir con su propio conocimiento. Y uno quiere ver su acción de cómo era en el pasado, ¿no? Es una narración más, pero sería lindo mirar cómo estaría la llama peinada. Supongo con lana muy elegante, como fashion, supongo, no sé. Y bueno, las famosas esquiladoras, aquí cortadoras de la lana, según la narración de las tejedoras, hay, por ejemplo, de cerámica, de piedra, y bueno, el metal arqueológico, luego
estos cuchillas de lata de sardina que se han convertido famosos como algo más acción periurbana, ¿no? Los mecheros, por ejemplo, que se tenían soldados y tener un poco de queroseno y luego echar y tenías el fuego. Yo he crecido con eso y para mí era, ¡oh, qué bonita el hombre! Y cuando vi la luz estaba, ¡oh, no se mueve la luz, es estática! Era como, ¿qué pasaba, no? Porque la vela o este mechero movía y yo podía mirar e incluso estudiar el fuego, no si era claro, si era oscuro, y ese claro oscuro qué significaba, y podía preguntar a mi papá, ¿por qué está tan oscura? Es que el queroseno está muy sucio, cuando es muy claro, el queroseno está muy limpio. Son los detalles muy pequeños. Entonces, ahí podemos ver un poco la jerarquía del objeto, y a veces en la museografía nunca nos muestra esta jerarquía. Es simplemente el objeto arqueológico de tal época y se acabó ahí. Y yo quería ver más bien cómo se tenía la parte arqueológica, cómo pasa a lo histórico, cómo pasa a la actualidad. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Las portadoras arqueológicas, las portadoras etnográficas, después un poco más contemporáneo y lo moderno. Y la tecnología, cómo va cambiando según el grado de los años que van pasando. Y creo que si uno se preguntara como indígenas o periurbanos de acción, cuánta gente habría migrado, en qué época habría migrado y de qué raíces vendríamos, sería muy lindo, ¿no? Es como pensar y repensar desde lo que somos. Y era así como mirar la vida del objeto. Y bueno, aquí comenzaba a hablar un poco de las materias primas del algodón, la gran variedad. Mucha gente solo conoce el blanco, y el blanco es muy común en todos. Pero según los estudios hay una gran variedad de colores. En Perú, por ejemplo, han encontrado azul, han encontrado verde, ¿no? Y rojo, como el algodón de color rojo había, de verde, y cómo han hecho estos cruces para tener en flores del pasado, y luego el monopolio TUM, todo blanco en la parte histórica colonial, y luego hoy en día desaparecido y solo importante la comida es soya y soya genética. Es para preguntar si luego nosotros vestimos acrílicos y ya no es pertinente conocer el pasado. Para mí es muy importante cómo podemos recuperar estas ciencias y estas tecnologías de cultivo incluso, y poder ver cómo podríamos apreciar, ¿no?, entre nosotros en una convivencia. Y así, la gran variedad de algodón, la gran variedad de hilos de garabatá, que es muy conocida en tierras bajas, ¿no?, y la forma de hilar, todo eso, y otras fibras más de los árboles, de las palmas, en fin. Y luego pasar por los objetos de elaboración del hilo. Las ruecas arqueológicas son muy pequeñitas y las ruecas más históricas son más grandes. Actualmente son más grandes. ¿Y eso qué pasó? Es que en el pasado estas ruecas chiquitas hilaban hilos muy finos y luego pasan un poquito más grueso y al final más grueso. Y piensa que solamente en lo arqueológico sucedió, pero también en lo arqueológico hay su propia jerarquía. Por ejemplo, la tortera de piedra, la tortera de cerámica, la tortera de madera, la tortera, en fin, ¿no? Y esas torteras ayudan por el tema del peso a un cambio del grosor del hilo, lo cual nadie los dice. Y como yo conozco, podía probar uno por uno y poder ver realmente qué producir. Y es muy interesante porque da otra acción del resultado, que la información a veces es incompleta en los museos. Entonces tratamos de complementar y mejorar y poder superar el problema. Y hay las ruecas de algodón, ¿no?, de chiquitito igual a grande, en los hilos de garabato. Y bueno, en términos de hilandería, de lo arqueológico, también esta reapropiación, cuando viene la colonia española, han llegado a este tipo de tortera, pero construido en sus propias materias primas en la propia comunidad, ¿no?, de cómo puede funcionar. Entonces, la gran pregunta es, ¿no?, ¿eso es típico o ese es de otro lado? ¿No? ¿Quién es, no? Y
Y lo interesante es cuando nos reapropiamos, hace esa fusión de materia prima, de acción, de técnicas, que resulta también otro tipo de belleza, ¿no? Y cómo una comunidad valora en su propio contenido de una creación asimilada de lo que ha visto en otro lado, y como un museógrafo solo piensa, eso es colonial y punto, y ahí nomás termina. Y cómo más bien hacer ese puente de conexión sin ninguna división y tener una información adecuada para ambos lados, y no solo pensar de lo indígena o de lo urbano o de lo periurbano, sino contribuir con una información más pertinente. Entonces eso nos ayudó, digamos, a hacer el puente. Y pasamos un poco a tintes naturales que en el pasado han desaparecido por completo, porque hemos perdido esta ciencia y la tecnología, y hoy en día los textiles, por ejemplo, es migrado así como minado por hilos acrílicos que vienen de la China, por color fosforescente, llamativo, y no se ha podido recuperar su propia ciencia y tecnología en tintes. Entonces comenzamos a mirar qué tipo de tintes había, ¿no? Y hay tinte por raíz, por corteza, por hojas, por flores, por frutos, por bichos como cochinilla que crecen en los tonales. Luego tenemos por extractos de añil, por ejemplo, eso es un extracto especial. Y luego pasamos, por ejemplo, a las famosas piedras de color, ¿no? Y los fijadores o mordientes. Los fijadores y mordientes puede ser una gran variedad dependiendo cómo tener la acción de un color específico. Solo hablando, por ejemplo, de cochinilla, tú puedes tener, sin mordiente, por ejemplo, un rojo intermedio más o menos, pero de ahí si cambias, por ejemplo, con cosas cítricas, hasta puedes llegar a una naranja, una gama de naranja. Pero si tú cambias por un mordiente que es tipo tanino, tú puedes llegar hasta azul. Pero nadie habla de esas tecnologías. Y esas tecnologías es años de experiencia. Yo tuve que probar así como días y días y días y días para entender, porque un estudio académico me llamó mucho la atención, que es una española, Ana Roquero, había hecho sobre los tintes naturales de todos los Andes. Y en ese estudio decía, no existe azul en los Andes. Solo hay rojo, amarillo, verde, todas estas gamas, pero azul no existe porque el azul viene de Asia con añil, y de añil se ha inseminado en los Andes, y eso es su azul. Yo me preguntaba, pero antes de eso, ¿cómo sería? Porque supuestamente en la historia no hay conexión con términos, por ejemplo, la civilización de Tiwanaku, Wari, Chancay, Paracas, o hablando solamente regional como Mojoco. Y en Mojoco ya existían los 12 colores y había azul. Y mi pregunta fue, entonces, ¿eso quiere decir que la colonia fue antes de los azules? ¿Cómo sé? Y bueno, comencé a mirar, y luego en una comunidad, hablando, debatiendo de esta academia con la propia población, pregunté a las tejedoras, ¿cómo podemos hacer el azul? Porque según los estudios nos dicen, no hay azul. Me dice, eso es mentira, hay azul. Porque hablaron mis antepasados que había azul. Pero ¿cómo funciona el azul? Uno decía una planta, otro decía otra planta. Uy, llovió las ideas, llovió, y tuve que hacer más muestras, más desarrollos de hacer el tinte, en fin. Oh, me volví loca. Y un día caminé muy lejos en el cerro para visitar a una abuela. Y en esta visita, la abuela me recibió muy bien, y yo conté que venía de una comunidad, y me sugirieron su nombre porque me habían sugerido que esa persona era una sabia, como curandera, no experta en tintes, sino curandera, y ella manejaba las plantas como curandera, y ella podía saber algo. Entonces yo llegué y hablamos de las plantas medicinales,
hablamos de mole, hablamos de chacataya, en fin. Y en esa habla salió algo especial, porque dijo, mezclando con una planta y otra planta puede cambiar las moléculas y puede curar otros tipos de enfermedades. Entonces yo digo, si mezclamos dos plantas, ¿podría salir otro tipo de color? Y me dijo, sí, puede probar, puede salir. Entonces yo no sabía cómo, ya tenía la idea, y bueno, fui ante el tintorero que conocía un poco de los colores y dije, la abuela dice eso y podemos probar. Y me dijo, sí, y yo he escuchado hablar que dos tipos de planta daban azul. Y yo, ¿pero por qué no habías dicho eso? Es que supuestamente era un secreto que solo podía manejar el tintorero, no puede manejar otros. Pero como usted está manejando ya tintorería, puede saber. Uy, para mí tuve que hacer muchas pruebas, y en esta prueba, haciendo, y luego llegaba más información, hasta que llegamos, una persona nos dijo, es muy fácil, simplemente primero tiñe en rojo y luego pasa por un verde oscuro de tola, te va a salir azul. Lo hicimos y logramos, y salió azul intenso, mejor que añil. Esa es la bendita ciencia de la comunidad que nos llevó mucho tiempo. Y es verdad que hay que ir a fondo. Y eso es como empecé a sistematizar y comprender. Pero la manera de acción aún todavía falta en detalles. Y a eso sí requerimos realmente biólogos que se puedan apuntar y nos pueden decir finamente cómo esa reacción química puede cambiar. Porque ahí está el fuego, está el viento, la temperatura. Es muy, muy compleja para cierta precisión. No es fácil, ¿no?, de tenerlo. Entonces, eso es como sistematizamos y tratamos de mostrar en el museo con estas exposiciones. Y luego, la manera de llegar a ser bien torcida para hundir, primero es madeja para tintorear, y de madeja a la torsión de la rueca, y de la rueca recién a un ovillo redondo, porque tiene que urdirse y no podemos desde una madeja. Entonces, son realmente pasos específicos para poder elaborar un objeto de textil o una manta. Proceso de tintorería. Y bueno, los instrumentos que sirven para toda esta cadena operatoria de la acción de hacer un objeto. En la parte de abajo tenemos una cuchara mordentadora. Ahí se calculaban todos los mordientes, ¿no?, qué cantidad o la cantidad de las manos. En la parte, en el B, en la fila del B tenemos el tema de estampadoras. Se podía llenar el tinte ahí y sellarlos automáticamente con la iconografía que quieres. Y luego en la parte de arriba tenemos urdidores. Los arqueólogos de estos objetos solo hablaron que era un objeto, un hueso con dibujos y con dos huecos, y eso es todo. Y luego yo tuve que mirar y hablar con las tejedoras, ¿para qué sirven estos objetos? ¿Qué hacían? ¿Cómo? Y me dice, no, son urdidores, tú metes los hilos y luego vas haciendo esas acciones para no dañar tus manos, y puedes hacer automáticamente sin cruzar y equivocar. Y era una tecnología bien inventada para ese momento. Y luego en la parte de arriba, ovilladora, en la parte superior, en la cabeza tiene unos huecos que hace el hilo y luego si ovillabas y no te cortabas la mano. Realmente son muy específicos qué acción cumplía. Sí, es hueso de llama, perdón. Y bueno, aquí también hay mucha gente mirando estos objetos, y lo que me ha hecho reír era estaba en el Museo Victoria and Albert en Inglaterra, y ahí en la colección tenían estas famosas huichuñas que nosotros lo llamamos, y decía, es para aplastar las manzanas en su registro. Pero no hay en los Andes manzana, ¿cómo voy a aplastar manzanas? Y bueno, era una prensadora de tela de hueso de llama, ¿no?, que
que las redondas de arriba es para cara de urdimbre, porque tiene que realmente prensar, porque como es estúpida la urdimbre, tiene que prensar con mucha fuerza, entonces es redondo. Y en la parte de abajo es para tapiz. Entonces, hay errores súper garrafales como esta porque no es parte de su realidad, no es parte de su acción de ser. Entonces, es muy difícil en realidad. Y comenzamos a mirar a detalle. Incluso gracias a esta diferenciación se puede saber para qué tipo de tela es exactamente, ¿no? Que se sabe por lo que es plano para tapiz, por lo que es redondo para cara de urdimbre, porque tiene que presionar aún más. Entonces, realmente nos ha encantado trabajar. Y esta es la que más me fascinaba, porque dentro del museo había una canasta lleno de objetos, y en el registro decía costurero de textil. Yo, ¿cómo costurero? Porque no es una máquina de costura. Y comenzaba a mirar adentro y había estos palitos adentro y nadie sabía para qué fue esos palitos. Y bueno, comenzamos a mirar con los tejedores, la tejedora decía, eso es seleccionadora. Para hacer una buena matemática de las urdimbres, tienes que poner estos palitos para ver el cruce exactamente con qué color y qué capa. Y bueno, nos ha encantado porque era una manera de ver distinta, ¿no? Entonces ahí encontramos las famosas seleccionadoras. Y el otro que me encantó fue esta. Cuando miré una colección en Potosí, en una colección arqueológica, encontré estas pequeñas zampoñas que eran envueltos con hilo. Y bueno, cuando hablé con el museógrafo curador, me dijo, son zampoñas que está en la colección. Y en la exposición decía zampoñas. Pero lo curioso que era en la parte superior, estaban selladas con cera. Color cera negra oscura, que estaba cerrado los becos. Yo decía, qué raro, no puede ser, y además tan envuelto con hilos, ¿no? Y, bueno, en algún momento había pensado que realmente era para, no sé, como para identificar cierta música de algún lugar. Pero igual caminando con las tejedoras, hablando y tal, y luego encontré una tejedora usando una zampoña con toda la codificación para su plan de color. Y dije, no puede ser eso que no nadie sabe. Y yo llevé la fotografía a la tejedora y dije, mira, he encontrado esto. Y dije, esa es una planificación del color como era en tal época. Yo he hecho mi propio plan de color. Y luego encontraba más variedad. Y realmente era una planificación. Antes de urdir el patrón del color, ellos planificaban todos estos cañahuecas con color para saber qué tipo de tejido iba a salir, qué color predominante va a tener. Entonces, para mí fue impactante y estos son las nuevas informaciones que se ha adjuntado a la nueva museografía y de repente le da otro camino para poder entender ciertos patrones. Y bueno, estos fragmentos que se encontraban, nadie sabía de qué era, pero para mí ha sido lo más especial porque ese es una selección de todas las técnicas, como por textura tú puedes identificar el patrón matemático, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, 2, 1, 2, 2, y creo que sí, solo 2, 2 y 2, 1. Incluso la iconografía cambia, ¿no? Puedes cambiar gracias al patrón. El par, por ejemplo, la segunda, que es la B, el par siempre es una iconografía más como de la realidad, ¿no? Y luego el de arriba es abstracta y es 2-1, geométricos. Y gracias a esa técnica uno puede saber qué tipo de predominancia tiene para poder entender incluso ciertas épocas de una comunidad, para poder, porque uno piensa que, no tiene la parte moderna, la comunidad o los pueblos, solo hay la parte iconográfica que es más como con animales, pero hay la parte de iconografía muy abstracta que ellos leen, por ejemplo, estos ganchos que ven son los famosos cerros, se llaman cianos, y esos cerros son los apus que cuidan a la comunidad y a la población, pero hoy en día ha desaparecido eso y simplemente es un diseño geométrico. Y
Y así dos tipos de telares, el de tapiz y cara de bordilla. Entonces, para mí era muy importante de toda la cadena operatoria cómo pudimos cambiar y cómo pudimos contribuir con una información más acertada para todos, y no solamente pensar en una sociedad de aquellas personas que hayan migrado muchos años atrás y se ha convertido en una población periurbana, luego pleno urbano, y la ignorancia de conocer estos objetos y simplemente divulgar de cómo estos objetos que es del pasado y arqueológico, sino más bien mirar un poco más completo de cómo se construían en términos de ciencia y tecnología, y luego cómo cumplía esa acción social en la comunidad, con la persona, con la familia, con la sociedad, en fin, y tener una información más adecuada, así certera para todos, y no tener muchos engaños, digamos, y solo hacer un estudio de la retina del ojo, de descifrar lo bonito, lo elegante de la iconografía, sino mirar estas estructuras y técnicas de cómo nos puede revelar a fondo. Y eso es como estoy enfrentando, y en cada exposición hacemos de la misma manera, y luego recién entramos en todo el tema de esos, por ejemplo, técnicas, que todo está sistematizado, ¿no? Desde lo arqueológico hasta la actualidad, midiendo un poco cómo las técnicas arqueológicas se han complejado en la actualidad y han llegado incluso a parámetros muy distintos, ¿no? Entonces, así, eso por ejemplo tuve que hacer personalmente, mirando las colecciones para poder ver, porque me ha tocado estudiar toda la textilería de todos los Andes. En ese caso es complejo, porque tuve que estar en Perú, norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, parte de Ecuador, para poder entender cómo era el movimiento en toda esa región y ver cómo migraba incluso de un lado a otro lado, qué conexiones había, y es muy lindo, ha sido realmente un trabajo fenomenal, y llegamos a esta sistematización. Y esa sistematización incluso nos da la pista de qué ha desaparecido y qué existe todavía hoy en día en las comunidades. Las estructuras complejas, ¿no? Y pasamos recién a los famosos periodos que nos ha organizado, ¿no? Lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, ¿no? Esto es la parte histórica, postcolonial, la republicana, la actualidad con colores más fosforescentes y quillones, y ya los acrílicos en el tejido, ¿no? Que se vuelve una identidad, otra cultura de la actualidad. Y en fin, y tierras bajas, como tenemos con todo el tema de los hilos de Garabata. Aquí sí hay mucha lectura de la iconografía. Es bastante interesante, la estructura es una manera de hacerlo, pero ellos leen bastante de la iconografía, nos ha contado, que estudiamos, ¿no? Y bueno, ese es el catálogo que desarrollamos justamente por todo este complemento de la acción de la famosa cadena operatoria. Y bueno, esta es la famosa museografía. Una de las críticas más importantes que a mí me ha encantado y creo que vale la pena, cuando fuimos, antes yo que sea directora, fuimos al museo a visitar para ver cómo podrían recuperar algunas técnicas, algunas estructuras, algunas formas. Y en esta visita ha tenido mucha crítica el museo, porque dice, el museo siempre nos muestra como si fueran fotos o cuadros, los textiles pegados a la pared, y no se puede ver el reverso, porque ellos quieren leer la estructura, quieren leer la técnica. Ellos no están interesados en iconografía porque ellos quieren adjuntar su iconografía actual de tejer un helicóptero, no sé, un futbolista, pero quieren mirar la estructura y la técnica, que es la parte más importante, como de un niño, ¿no? Cuando está desarrollando, quiere que su estructura de los huesos esté lo mejor. Y es lo mismo en el textil, porque tienes que construir de la mejor manera. Y los museos no hacían eso. Entonces tuve que pensar en una museografía, de ver ambos lados, y ahí se ve, ¿no? Estamos mirando así en vídeo
amplio, poder ver de ambos lados y si una sucede si es simple, si es complejo, y las tejedoras pueden leer y replicar según lo que ven. Entonces, creo que es una visión de mirar lo tridimensional para poder entender de cómo ese objeto funcionaría y cómo puedes mirar una lectura distinta y no estar contra la pared. Y me encantó, ¿no? Me fascinó. Las tejedoras han tenido una buena observación. Creo que ayudó de alguna manera de reestructurarlo incluso y repensarlo y no seguir la línea de la famosa museografía vertical, estructurada, así como los bienes, sino pensar en conjunto, ¿no? de cómo podría ser. Entonces, así fue la museografía. Y eso sería. Gracias. Obrigado a ustedes. Mas eu tenho meia hora para conversa, pouco tempo, mas acho que tá. Eu não sei, talvez vou falar alguma coisa brevemente para uma conexão, mas talvez se eu falar alguma coisa, talvez tenha algumas perguntas, juntamos tudo um pouco e depois eles respondem ou falam para não ter. Uma coisa que é surpreendente ou importante ou reveladora, essa questão das palavras, não? Quando a Elvira falou que indígena ou índio nos países dos Andes é um termo que não dá para utilizar assim tão facilmente como é utilizado no Brasil. Se você vai para o Canadá ou México e fala indígena ou índio, você tem um problemão. Isso não é uma palavra colonial ofensiva. Então, por essas questões, as palavras são importantes. Mas aqui tem 3 pessoas que trabalham com uma palavra que também é complexa, mas que é utilizada, a palavra museu. É uma palavra que também chega da Europa, é uma ideia, uma noção que chega da Europa, mas que é outra palavra que está associada, que talvez nem todos estão utilizando, que é a palavra arte. Então, eu estava interessado um pouco nessa relação da palavra museu, que museu tem uma relação com a coleção. Os 3 trabalham com a coleção, mas o que acontece com essa coleção? Essa coleção é levada como uma excusa para ir para outro lugar, para um processo de formação, por exemplo, ou para ir para trás, para ir para o passado, para a reconstrução de uns processos sociais culturais. Assim que essas comparações são super interessantes, especialmente em relação a uma coisa que tanto Susana e Simone Elvira falaram, que essa questão de ida e retorno à comunidade. Essa obrigação de ser esse retorno. Então, uma questão que eu pensei que seria interessante, talvez, se algum de vocês já sugeriram, mas se vocês podem voltar, também em comparação com os outros, a falar dessa utilidade do museu, dessa utilização do museu, mas essa utilidade da palavra arte. Ou se não tem, porque se o objetivo é formação, por que um museu, por que um centro de formação? Porque essa instituição museu, hoje, agora no Brasil, ou hoje, agora na Bolívia, ou também no Brasil, também não é o Brasil, é o Ceará, é o Rio, porque essa formação institucional é uma escolha importante e interessante. E também se a palavra arte aí também é uma coisa que dá para utilizar ou não. Ou é melhor abandonar essa palavra e utilizar outras. Não? Porque, por exemplo, se você não utiliza a palavra arte, é muito comum. Isso que Elvira agora com uma questão de se o museu deveria ser chamado, como é chamado, de etnografia folclore ou outra coisa que talvez pode ser chamada. Mas talvez antes de passar o microfone para os 3, se alguém tem mais alguma pergunta para adicionar, depois eles podem livremente pegar tudo junto. Boa tarde, Tochaxté, na língua do meu povo, Puri. Pergunta para a professora que trabalha lá com o pessoal de Tupã. Eu vou fazer as 3, né, um para cada um, bem rápido, e aí vocês colocam. Para a senhora, meu povo é de Minas, mas eu moro em São Paulo.
a gente tem algum interesse, sim, em trabalhar algo dessa linha com o nosso povo puri. Minha pergunta como eu frequento a USP, e eu já estudei lá, pelo MAI eu consigo ficar bem informado sobre o que está rolando e talvez conversar com alguém que está trabalhando com isso? Essa é a pergunta para a senhora. Isso, mas aí é uma para cá. Para o parente Canindé, a pergunta é se essa pesquisa, se essa junção desses objetos do povo, né? Imagino que apareça também alguns objetos muito antigos, né? E gostaria de saber que a gente sabe que no Brasil muitas vezes o encontrar objetos arqueológicos, encontrar objetos etnográficos, né? Objetos que sejam considerados patrimônio, no Brasil ele resulta em mais força na questão da terra, né? Para reivindicação, para oficialização, né? Do direito de algum povo à terra. Então minha pergunta para ti seria essa, né? Se esse do museu chega a ajudar nessa parte ou já chegou a ajudar nessa parte. E Elvira me pergunta porque eu trabalhei na cidade de São Paulo com educação para hijos de imigrantes, né? Porque há muitos, e em especial de Bolívia. E lo maestro de la escuela con que trabajamos, todos dicen lo mismo, que cuando intentan hacer con que el niño hablante de quechua o aymara, né, que hable, que va a exponer, né, la vida de la familia, el conocimiento, estos niños quedan cerrados y no quieren hablar. Y mi pregunta es si en su pensamiento el trabajo con los objetos puede accesar estas ganas del niño hablante de quechua, aymara, de cultura indígena que van a estos centros como São Paulo, que así, por la mediación de los objetos, que sería más fácil para que ellos tengan ganas de hablar. Gracias. Boa tarde a todos, eu sou Mário Chagas. Bom, inicialmente quero dar os parabéns à organização, ao Marco, por ter feito esse seminário, esse debate. Agradecer a todos que fizeram suas apresentações. Eu tenho duas questões, uma para a Elvira, outra para Suzé Nelson, né? Quer dizer, uma questão para os dois, melhor dizendo, né? Eu gostaria de saber um pouco melhor de que modo, Elvira e Suzé Nelson, de que modo essas experiências de museus podem ter ou não alguma conexão com a ideia de bem viver, né? Com a ideia do modo de vida dos povos antigos, com a ideia do sumac calçai, né? Em língua quechua. Então, de que modo isso se aplica ou não se aplica, né? O que poderia apontar na direção de uma experiência museal, de uma experiência museal muito singular, né, muito própria, né? E uma outra questão, Suzé Nelson, é que você pudesse falar na língua do que, quer dizer, no caminho do que o companheiro já colocou, sobre se tem uma função concreta das experiências dos museus indígenas no Ceará, se tem uma relação concreta com a demarcação de terras, né? De que modo isso pode se colocar. Eu fiz um monte de coisa, não acabei fazendo foi nada agora. Vou
Vamos tentar começar pelo rapaz aqui. Como que essas coleções elas se dão dentro desse processo? Né? E aí tu leva uma coisa interessante, porque as coisas dos índios funcionam de um jeito assim, ó, por exemplo. Na visão do povo Canindé, existe o Museu Canindé, né, que é aquela história que o Cício contou, que é pai, que é mãe, que é avô, que é a história que está lá atrás. Se tu chegar no Genipapo Canindé, aí tu vai ouvir do preá da Cacique Pequena, de que o Museu do Genipapo Canindé não é só mais um espaço, já é o território, é o Morro do Urubu, é a Lagoa da Encantada, né? Se tu chegar no Pitaguari, lá no estado do Ceará também, aí já vão contar outra forma de museu diferente. O nosso museu é as serras, são as coisas das matas, das formações. Aí você colocou uma coisa interessante. Eu nunca ouvi, por onde eu já andei, eu nunca ouvi da boca das danças que coloca o museu assim um nome, uma tipologia, só tipologia, né? Eu chamo isso. Lá nós chamamos de coisa dos índios. Eu nunca ouvi os índios dizendo assim, por exemplo, na minha aldeia, meu povo tem museu de arte indígena, fulano de tal. Essa daí eu nunca ouvi, não. Existe, por exemplo, eu conheci um rapaz agora, quando a gente foi para o Fórum Nacional lá em Porto Alegre, eu conheci um rapaz que está do Paraná, e no Paraná existe um museu de arte indígena, mas é da cidade, tem as coisas dos índios, mas não é da própria cidade. E essa funcionalidade das coleções, elas trabalham nessa perspectiva da educação, da formação, da identidade, da própria cultura, está transformando esse meio social. A próxima que vocês fizeram, bem parecida com a outra, aconteceu uma coisa interessante no começo no meio do zóio da gente, fuleiragem. A gente lá do Nordeste tem umas linguagens interessantes, né? Acho que está complicando para o rapaz lá que está tentando traduzir traduzir fuleiragem é foda, né? Mas aconteceu uma coisa interessante com o povo Canindé. Quando a gente foi se autodeterminar, nós vimos de um processo diferente. Um exemplo que o Sotero conta. Só um exemplo. Nas décadas de 70 a 80, na nossa aldeia, no nosso povoado, ninguém podia falar que era índio. Segundo o Sotero, dizia que matavam, né, os índios naquela época. E aí houve um certo tempo, Mário, parente, que aí eles falaram, deixa eu ir, nós fomos com uma reunião lá no Maracanaú, que era uma assembleia indígena, e aí, quando a gente chegou lá, a gente viu que era índio. Né? E aí, como que a gente é uma coisa, disse que não é, depois já é de novo. Né? Descobriram que era índio. Quando nós chegamos na comunidade, a gente repassou para o pessoal da comunidade e o pessoal se lembraram que eram índios. Olha como a memória ela pode ser passiva e pode também ser traiçoeira. E aconteceu um fato interessante lá no povo Canindé quando o museu estava construído, porque o pessoal não queria reconhecer o povo Canindé, inclusive o poder municipal. Aí chegaram para o povo Canindé, mas vocês têm história? Vocês têm um monte de história misturada. Vocês têm história de índio, tem história de branco. Isso aí para a gente não reconhece que é índio, não. Aí os Sotérias, né? Nós temos uma coisa. Nós temos um museu. Lá tem um monte de peça que era dos nossos antepassados. O que os indivíduos falaram? Então vocês são índios mesmo. Vocês guardaram as lembranças do passado para vivenciar o presente e agora a gente descobriu que vocês são índios mesmo. E foi interessantíssimo, porque durante o processo de autoafirmação do povo Canindé, o museu foi o que deu suporte tanto à luta pela terra, nós tivemos um grave travamento de luta de terra com as áreas vizinhas, que naquela época era contra a gente também, e aí o museu foi um dos suportes que deu essa formação para o povo Canindé. Se auto-reconhecemos porque tinha o museu, porque o Sotero tinha guardado aquelas coisas, ele chama aquilo de coisas na comunidade. E aí, para
Fizeram outra pergunta, essa aqui é massa, né, Mário? Que relação tem os museus com o bem viver? Os museus indígenas? Qualquer museu. Um museu que não serve para ensinar o que é ser coletivo, não serve para nada. Não é assim? Os museus indígenas têm uma relação muito forte com essa relação, por quê? Eu falo um diálogo que eu aprendi em outro canto. Né? Você chega nas aldeias indígenas e ouço outra fala totalmente diferente. Você pegar o Sotero, eu chamo de Sotero assim, mas o Sotero é o meu pai, pessoal, lá na aldeia. Eu não já acostumei a chamar ele de pai. Ele tinha até brincadeira comigo às vezes, que só quem sabe é a mãe, né, em casa mesmo. E aí, se você chega, por exemplo, com o Pajé Barbosa, ele já tem outra ideia de desenvolvimento do próprio bem viver, que é a harmonia na comunidade, que é o viver em coletivo, que é a própria formação dos novos em junção com os mais velhos, dentro da própria aldeia, do próprio povo. Né? Eu, na minha visão, o bem viver além dessa construção social que eles colocam, acontece quando nós começamos a descolonizar esse processo educativo que a gente tem. Porque nós vivemos um processo educativo onde eu sou eu e eu sou eu. Não é assim? Se vocês forem nas comunidades indígenas que trabalham nesses museus, eu não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que eu falo aqui sempre é nós. A gente aprende com os velhos lá. Se vocês pegarem os mais velhos nas comunidades, pode ser qualquer um mesmo, pode ser no Nordeste, pode ser no Sudeste, podem prestar atenção, eles só falam nós. Isso não é para construir um nós coletivo, então não serve para o bem viver dos próprios povos indígenas. Né? Essa é a própria visão do movimento dos mais velhos. E a formação dos museus indígenas, porque depende muito de como você fala sobre museu indígena. Por exemplo, existem museus, que eu já falei de território, mas existem ecomuseus indígenas comunitários. Né? E é uma coisa interessante que a gente tem que ver, não só nós indígenas, é que como que nós indígenas nos apropriamos desses espaços. Porque tem o Museu da República, né? Tem eu passei por um bem aqui que ele parece um negócio de disco voador, uma bicha assim, uma coisa. Museu do Amanhã, né? O motorista que falou ali, é uma coisa. Eu fico imaginando, mas aí podemos colocar qual a função social realmente que tem esse espaço de construção para a vida. Não só dos índios, mas do povo brasileiro também. Né? Essa é uma das coisas que a gente deve pensar. A gente tem amadurecido muito essa questão dos museus indígenas, vai amadurecer muito, aparecem muitas coisas novas também dentro dessas discussões, mas eu acredito que quando a gente começa a trocar essas experiências, né, e aí ela colocou uma coisa bem interessante. É outra coisa que eu ia falar para ela e tinha me esquecendo, Mário. Queria pedir duas coisas para a senhora. A primeira é que eu entendi algumas coisas do que a senhora falou, né? Porque chama de hablar, né? A linguagem ela é cruel. A linguagem, como é a memória, ela é cruel também, mas ela pode se tornar um poder na memória. Mas uma das coisas que a senhora ia colocando ali, em algumas coisas da nossa própria comunidade, a gente vai vivenciando. Né? A gente cansava de ver os nossos mais velhos também, nossos avós contando que faziam essa formação das tintas que faziam, do próprio da serigrafia, do grafismo, né? E os significados que isso tem também, né? Dentro da nossa própria cultura da memória, para participação. Eu acho que eu respondi, né?
Para la primera pregunta, ¿cómo el museo puede contribuir con la información en la parte educativa? Es cierto que los museos no han producido mucho material educativo, es más el material académico de investigación, yo diría la población indígena o comunidad, como ustedes dijeran. En ese sentido es cierto que se requiere especialistas con esta diversidad que hablaba y podría ayudar, yo diría, porque, por ejemplo, en Aymara, digamos, esta sistematización de la misma acción de la materia prima hacia el objeto en Aymara o en Quechua, muy poco hay. Es como, se habla en la actualidad, pero si mirara en terminologías súper precisas, yo creo que puede ayudar y puede pensar, digamos, ¿no? de cómo esa arcilla en la actualidad funciona, qué nombres tenía. Creo que esas partes no están resueltas, pero puede ayudar este material educativo visual que se puede tener. Y nosotros hemos comenzado con 2 líneas que todavía están madurando. Una se llama Musef te cuenta. Y en este caso trabajamos con narraciones orales de las propias comunidades, animando en una viñeta para poder ver cómo en la acción social funciona. Y realmente la demanda es increíble, ¿no? Hay más venta de lo académico que de los niños, pero creo que este material todavía no está llegando aquí para los migrantes y no conocen, pero probablemente en el futuro puede ayudar, ¿no? Y la otra línea es Musef con viñetas, que es igual, más con dibujos y algunas pequeñas frases de letras que ayudan a animar, digamos, al niño. Pero estamos muy poco en la producción, es que realmente es muy bajo y creo que ha hecho mejor la Unión Europea en ese sentido, ¿no? Como una unión de todas tus propias historias y hay mucha acción con la parte educativa. Y creo que eso falta mucho en Latinoamérica. Yo siempre veo en toda América Latina, no tenemos esta visión de mirar de nuestras propias realidades y ir hacia afuera, ¿no? Es siempre trabajar desde afuera que viene y traducir a la lengua. Y en ese sentido yo respondo aquí a la pregunta, ¿cómo hablar, cómo es parte, digamos, de vivir bien en un museo? Y yo voy a responder como una de las personas que hablo como Aymara y Quechua, y la verdad es que esta terminología viene de afuera, no es parte de la comunidad, es de los propios académicos, que ha habido esa acción en los años 60 en términos políticos y han hablado de vivir bien, que tengas vacación, que tengas una buena cocina, que tengas, por ejemplo, una casa cómoda, de tener buenas camas, y, en fin, es eso que ha venido desde arriba. Y luego nuestros famosos académicos han copiado y han tenido y han dicho, sí, vivir bien. Y lo mismo actualmente en Bolivia se habla mucho de vivir bien, incluso buscar palabras a la par de cómo sería vivir bien, pero la misma comunidad no habla de esta palabra mucho porque vivir bien es simplemente tener por tener la cantidad que tienes en tu casa y tener las comodidades, ¿no?, adecuadas. Y nosotros hablamos más de convivir, incluso cómo vivir con un objeto, porque tú tienes que cuidar al objeto para que no se te rompa, para que no se te gaste. Y incluso ese convivir incluso al objeto tú tienes que surcir, dice en textil por ejemplo, ¿no?, que hay que arreglar algunos huecos y hay que costurar y hay que hacer revivir al objeto. Y cuando se rompe una cerámica, por ejemplo en la parte arqueológica se ve bien los nudos, incluso está arreglado con algunos hilos y tal. Es el cariño al objeto por lo que te brinda para tomar agua o para cargar o para abrigarte. Y es así, convivimos juntos. Y así es en las comunidades, no es un abstracto de que es vivir por vivir, ¿no? Y no hay eso, y nosotros sentimos mal, porque los académicos buscan estas palabras y luego devuelven en una cosa abstracta de
de llevarlo a una estética como si fuera gran cosa y simplemente nos adecuamos a la estructura de lo que produce Europa, de lo que produce Norteamérica, y somos los seguidores, y pasa eso, y en las comunidades no pasa eso, es al revés. Por ejemplo, la famosa ritual que se tiene en las comunidades, en ciertos casos no es para todos. Hay para, por ejemplo, temas específicos que solamente, por ejemplo, los mayores pueden asistir a esos cosas, no niños. Entonces, creo que no estamos entendiendo a fondo y hablamos mucho de eso, por ejemplo, en Aymara. Normalmente se dice cuando llega en una visita, nunca dice vamos a vivir bien, se dice vamos a convivir hoy día bien, ¿no? Y eso quiere decir que vamos a compartir hoy día bien de ideas, de comida, de hablar, en fin, y no es como suma causa o suma jamaña, no, es más como convivir, ¿no? Entre tú y yo vamos a compartir un poco de todo. Y creo que estas palabras todavía están en las propias comunidades y por esa razón mi exigencia es de aquellos jóvenes que vienen a la universidad no creer como yo creí en la bibliografía, sino pensar desde la comunidad, trabajar con toda la comunidad en un consenso y pensar cómo podría ser nuestra propia realidad y cómo eso se puede traducir al español, se puede traducir al inglés y decir, esa es nuestra propia tonalidad. Y esa es la acción de que nosotros debemos tomar como jóvenes y poder aportar con lo que podamos, y creo que eso no ha pasado todavía. Estamos sujetos que la academia se ha abstraído tanto a toda esa formación vertical, por ejemplo, de los museos, ¿no? Tienes lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, el arte moderno, lo histórico, en fin, es dramático. Es inadecuado. Es como yo decir, tú eres brasileña, yo soy boliviana. No, somos parte de que vivimos en la tierra, somos juntos. Hoy estoy aquí, mañana estaré en mi pueblo, pasado estaré no sé dónde. Y así, hay redes donde te conectas de un lado a otro lado. Y creo que ese sentido es lo que hay que recuperar y comprender y no sujetarnos a eso. Y hace un problema porque cada comunidad tiene completo las cosas y el problema es que nosotros somos ignorantes de descifrar esa complejidad de su propia realidad en términos de lenguaje, en términos de economía, en términos de ciencia, en términos de tecnología, en todo su ser como cada persona que existe. Entonces, esa es mi propia opinión. Quanto à sua pergunta a respeito de entrar em contato com o seu povo lá de Minas, os Krenak, você tem... Não era. Eu já tenho contato com o meu povo, que é Puri. A ideia seria para conversar com o MAI no sentido de fazer alguma atividade ligada aos Puri, certo. Né? Se eles podem ajudar nisso ou não. Sim. Né? Você tem uma pessoa que eu vou indicar, que é nossa museóloga, que está em contato direto com a gente, que é a professora museóloga Marília Xavier Puri. Você conhece? Não. Ela é do MAI. Inclusive, ela está fazendo um trabalho muito grande com os nossos índios e que terá uma exposição agora no final do ano no MAI. E ela conseguiu trazer todos os expositores para ficar uma semana aqui no MAI, reconhecendo o seu acervo, não pode falar arte, né? O artesanato, para que eles conhecessem os seus artesanatos. Você entrando em contato com ela, você tem tudo, inclusive, ela pode até ver um trabalho a ser feito com o seu povo. A senhora pode fazer a gentileza de repetir o nome dela? Marília Xavier Puri. Ela é do MAI USP. Já gravei. Gravou? Marília Xavier Puri. Ela pode te dar todas as informações, inclusive todo esse trabalho que nós fazemos com os índios, somos orientados através, porque ela é a museóloga do nosso museu. Não? E também, se você precisar de alguma coisa, nós temos um centro de referência dos povos do Oeste Paulista, tanto Saingane como Serena, Parni,
nós pode contar com a Andressa, que você deixou e-mail, ela que envia tudo que a gente tem a respeito dos nossos povos lá. Viu? E até falando, como ele disse, que não podiam se falar que eram índios, aconteceu também no fim da década de 19, começo de 20, os nossos caingangue também, eles eram proibidos de dizer que eram índios e falar a língua. Eles eram, às vezes, até matados quando eles falavam. Então, a geração mais antiga sofreu muito também esse pedaço, que eles não podiam dizer que eram índios e nem falar a própria língua a caingangue. Então, não foi só um povo canindé, também os caingangue, eles foram bem massacrados. Se não tem alguma coisa super urgente, a gente vai começar de novo às 2 da tarde aqui, então a gente tem que almoçar, que é importante. Por favor, voltem. A gente vai ter uma conversa com Ibarra Nicuim do Acre, com Félix Caray aqui do Rio sobre cosmologias. E também amanhã, às 10 também, para questões de marcação. Queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer muito a vocês três. Sobre isso aqui também, os tradutores, o técnico aí, a Mariana também, para organizar. Continuamos. Obrigado. Desculpa. Os nossos índios da nossa região falam muito grafismo, usam muita pintura. Só que eles ocupam para a pintura corporal o urucum e o genipapo. Vocês também usam esse tipo de pintura? Os dois? Bueno, esa pregunta es muy bonita. ¿Qué diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas? En las tierras bajas, igual, según su lógica de producción, también es distinta. Por ejemplo, el famoso urucú que hablamos, o podrían ser los famosos achihuetes que se tienen. Y la forma de preparación varía. Por ejemplo, ellos no usan mucho de fibra animal, es fibra vegetal que se usa. Entonces, es muy interesante. Uno de los casos más interesantes que sucedió, que puedo compartir hoy día, es con arte plumario, una investigación que se ha llevado para poder ver el color de la pluma de un ave que tenía en un objeto y simplemente decía amarillo y punto, no había otro detalle. Pero una bióloga comenzó a estudiar finamente si era de un animal muerto o de un animal vivo, y fue de un animal vivo que fue tintoreado con un veneno de sapo que se ha convertido en su espalda, y luego pasaba la pluma y se convirtió en amarillo de verde a amarillo. Imagínense, ¿no? Es otro tipo de ciencia para poder entender, y creo que por esa razón los museos todavía no hemos llegado a la calidad de excelencia en términos de información, y creo que necesitamos llegar. Por eso para mí es importante en términos de ciencia y tecnología, porque eso nos ayuda a comprender cómo podría ser estos procesos en su pasado, y hoy en día nos puede favorecer con una aclaración. Esqueci, queria agradecer também a Niela do Sol por facilitar essa situação aqui que está ajudando a conversa. Ela fala em base com essa natureza na Praça Mauá, que também dá para visitar. E trocaram com essa relação também às plantas, a conhecimentos indígenas em relação a como essas coisas podem trabalhar nessa vida. Bom, a gente volta em 1 hora, mais ou menos. Obrigado.